todo el día en el patio. Le gustaba hacer caminos en la tierra con una vara y correr detrás del perro hasta cansarse. Así era nuestra vida antes de aquella tarde de lluvia. Ese día el cielo amaneció cargado. Yo regresé temprano del campo porque las nubes venían oscuras desde el cerro. Clara estaba en la cocina haciendo tortillas cuando empezó a caer el agua. Primero fueron gotas gruesas sobre las tejas. Luego la lluvia se hizo más fuerte y el patio empezó a llenarse de charcos. Dante estaba sentado cerca de la puerta, mirando la lluvia como si le gustara ver correr el agua por la tierra. Yo estaba parado en el corredor cuando vi a una señora venir por el camino. Venía sola, traía un rebozo oscuro sobre la cabeza y una bolsa vieja colgada del brazo. Caminaba despacio por el lodo, con la ropa pegada al cuerpo por la lluvia. En esos rumbos todos nos conocíamos aunque fuera de vista. Uno sabía quién vivía en cada rancho y quién bajaba al pueblo los domingos. A esa señora yo la veía por primera vez. La desconocida se detuvo frente al patio. Me pidió permiso para sentarse un rato bajo el corredor mientras bajaba la lluvia. Yo le dije que pasara. Clara salió de la cocina con las manos llenas de masa. Miró a la recién llegada unos segundos y luego fue por una silla de madera. La mujer se acomodó sin quitarse el rebozo. El agua le escurría por la ropa y caía al piso del corredor. Clara le ofreció café, pero la señora pidió una tortilla caliente para seguir su camino. Mi esposa entró a la cocina y volvió con una tortilla recién salida del comal. La envolvió en una servilleta limpia y se la entregó. La anciana la tomó con las dos manos y la dejó sobre sus piernas. Después miró hacia la puerta de la casa. Dante estaba ahí. Nuestro hijo se quedó quieto con los ojos puestos en ella. La señora le clavó la mirada. Fue una mirada larga y pesada. Parecía estar reconociéndolo. Clara notó eso y puso una mano sobre el hombro de Dante para acercarlo a ella. Yo le pregunté de qué rancho venía. La anciana levantó apenas la cara. Respondió que venía de arriba por el camino que subía entre los árboles. Su voz sonó cansada. Después volvió a mirar la tortilla que tenía sobre las piernas. Cuando la lluvia bajó un poco, la desconocida se levantó, acomodó la bolsa vieja en su brazo y salió del corredor. Yo la vi tomar el mismo camino por donde había llegado. Avanzó entre los árboles sin voltear. La lluvia la fue tapando poco a poco. Al final solo quedó el camino mojado y la silla húmeda junto a la pared. Esa tarde seguimos con lo nuestro. Clara volvió a la cocina y yo terminé de cerrar el corral. Dante se quedó más callado de lo normal. Durante la cena casi no quiso comer. Varias veces miró hacia el corredor. Clara pensó que la señora lo había inquietado por la forma en que se le quedó mirando. Cuando lo acostamos, Dante preguntó si esa señora iba a volver. Clara le dijo que no, que solo había pasado por la lluvia y ya iba rumbo a su casa. Esa noche empezó la fiebre. Primero fue una calentura baja. Clara le tocó la frente y dijo que seguramente se había enfermado por andar descalzo en el piso frío. Le dio té y lo tapó bien. Al día siguiente siguió igual. No quería jugar ni comer como siempre. Yo bajé al pueblo por medicina. Pregunté de paso por una anciana con rebozo oscuro que caminaba por los ranchos durante la lluvia y pedía tortillas. Nadie la conocía. Eso me dejó inquieto. Cuando regresé, mi mujer estaba sentada junto a Dante. Nuestro hijo tenía los ojos abiertos y la cara pálida. Se veía cansado, como si no hubiera dormido bien. Esa noche nos dijo por primera vez que veía a la señora. Yo estaba acomodando una cobija cuando Dante señaló hacia un rincón. Nos dijo que la mujer de la tortilla estaba parada ahí. Clara volteó de inmediato. En esa esquina solo estaba una caja con ropa y una pared de adobe. Pinto dormía en el patio. Le dije a Dante que tal vez había soñado. Él negó con la cabeza. Dijo que la señora se había quedado desde el día de la lluvia. Clara me miró. Yo intenté calmarla con la mirada, pero también sentí una incomodidad en el pecho. Dante hablaba con demasiada seguridad. Al día siguiente la fiebre subió un poco. No era una enfermedad escandalosa, pero el niño se fue apagando despacio. Comía menos, se cansaba rápido.
Una madrugada, Clara me despertó porque Dante estaba llorando. Nos acercamos a su catre y lo vimos sentado con la cobija apretada contra el pecho. Miraba el piso justo al lado de donde dormía. Le pregunté qué pasaba. Dante dijo que la señora estaba agachada junto a él. Luego se bajó rápido del catre y se metió debajo como si quisiera esconderse. Clara se inclinó de inmediato para sacarlo. Dante salió llorando con la cara pegada al pecho de su mamá. Decía que la señora se había puesto de cuclillas para hablarle. Le preguntamos qué quería. Dante tardó en responder. Luego dijo que quería llevarlo al bosque para jugar. También dijo que su cara era muy fea, que parecía estarse derritiendo, que cuando se acercaba se le colgaba un lado de la boca. Yo volví a alumbrar junto al catre. No había nadie, pero el piso estaba frío. Desde entonces, el niño empezó a verla seguido. No era todo el día. La veía más cuando le daba fiebre o cuando estaba por quedarse dormido. A veces volteaba hacia un rincón y apretaba los ojos como si quisiera borrar lo que tenía enfrente. Nos decía que ella estaba junto a la puerta. Luego decía que estaba en el corredor. Otras veces decía que la sentía debajo de la ventana mirando hacia adentro. Nosotros casi nunca la veíamos, pero empezamos a notar cosas pequeñas. La silla donde se sentó aquella tarde aparecía movida en las mañanas. Primero pensamos que Pinto la empujaba cuando buscaba dónde echarse. El perro dormía seguido en el corredor, pero Pinto dejó de acercarse a esa silla. Si la poníamos junto a la pared, al otro día aparecía frente a la puerta. El perro la rodeaba con las orejas gachas. Una tarde, Clara me dijo que había visto algo. Yo estaba en la milpa. Ella se quedó en la casa con Dante porque el niño amaneció débil. Cerca de media tarde, escuchó a las gallinas alborotarse en el patio. Salió a ver y alcanzó a mirar una figura cerca del lavadero. Me contó que parecía una mujer con una bata vieja o una ropa clara pegada al cuerpo. Se veía muy alta y pesada, con el cuerpo ancho. Clara dijo que tenía poco cabello en la cabeza. La figura estaba inclinada en dirección a la casa, como si tratara de asomarse por la ventana del cuarto de Dante. Cuando mi esposa salió al corredor, esa cosa se escondió detrás del lavadero. Mi mujer caminó unos pasos, pero ya no vio nada. Solo encontró lodo pegado en una de las piedras. También había una huella ancha cerca de la pared. Esa misma tarde, Dante empeoró. La fiebre volvió más fuerte y empezó a llorar en su catre. Decía que la señora estaba en el patio. Luego dijo que se estaba escondiendo porque su mamá la había visto. Clara y yo nos miramos. Eso el niño no podía saberlo. Mi esposa no había mencionado lo del lavadero delante de él. Le pregunté cómo era esa señora. Al principio, no quería decirlo, solo movía la cabeza y lloraba. Después dijo que era muy fea. Clara intentó calmarlo, pero el niño siguió hablando. Dijo que su cara parecía estar derritiéndose, que un lado le colgaba como cera caliente. Esa noche mi mujer quiso llevarlo al pueblo. Yo también lo pensé, pero estaba lloviendo fuerte y el camino se había puesto muy malo. Decidimos esperar al amanecer. Metimos el catre de Dante a nuestro cuarto y dejamos a Pinto adentro. El perro se echó junto al niño y no dejó de mirar hacia la puerta. Cerca de la madrugada, Dante despertó de golpe. No gritó, solo abrió los ojos y empezó a llorar. Después nos dijo que la señora estaba agachada otra vez junto al catre. Clara encendió la lámpara. Yo miré alrededor del cuarto. Dante dijo que ella estaba con las rodillas dobladas y la cara pegada al borde de la cama. Yo no veía nada, pero el aire se sentía frío junto a ese lado del cuarto. Además, olía a mojado y a humo apagado. Nuestro hijo dijo que la señora le estaba hablando. Dijo que quería llevarlo al bosque, que allá había otros niños y que no iba a tener fiebre. También decía que si se iba con ella, ya no le iba a doler la cabeza. Yo me acerqué al lugar que Dante señalaba y pasé la mano por el aire. Sentí frío en los dedos. Entonces Pinto empezó a gruñir. No miraba la puerta, miraba exactamente al espacio junto al catre. Se levantó despacio y se puso entre Dante y ese lugar. Yo tomé el machete, aunque sabía que un machete no servía contra algo que ni siquiera podía ver.
Dante habló de nuevo. Dijo que la señora se estaba enojando. Yo abrí la puerta del cuarto para que entrara aire. En cuanto lo hice, sentimos más frío. Afuera la silla estaba frente a la puerta de la casa. La vimos desde el cuarto porque la lámpara alcanzaba a iluminar una parte del corredor. Nadie la puso ahí. Al amanecer bajé con Dante y Clara al pueblo. El niño iba envuelto en una cobija. Tenía la cara pálida y los labios secos. Primero lo llevamos con el doctor. Le dieron medicina para la fiebre y nos dijeron que lo vigiláramos. Pero cuando salimos, Clara me pidió ir también con doña Rosario. Doña Rosario era una señora mayor que sabía de hierbas y rezos. La gente la buscaba cuando un niño tenía empacho, susto o una calentura que no cedía. No era escandalosa ni hablaba de más. Le contamos todo. Doña Rosario nos dijo que esa señora no era una simple difunta, era una bruja vieja, de esas que se pegan a una casa cuando reciben comida y encuentran a un niño débil. También nos dijo que la tortilla fue la manera de dejarla acercarse. Al recibirla bajo nuestro techo le abrimos camino hasta el corredor. Yo le pregunté si quería llevárselo. Rosario miró a nuestro hijo y respondió que sí. Dijo que la bruja buscaba ganarse su voluntad con fiebre, miedo y promesas de juego. Después nos dio indicaciones claras. Teníamos que preparar una tortilla sin sal. Clara debía hacerla porque ella había dado la primera. También nos dio ruda, romero y un puño de sal gruesa. Dijo que había que dejar la tortilla en el cruce donde la anciana se perdió entre los árboles, pero eso no bastaba. Rosario nos pidió barrer el corredor hacia afuera al caer la tarde. Luego debíamos poner sal en la entrada de la casa, debajo de la ventana del cuarto y alrededor del catre de Dante. También había que quemar la ruda con el romero en un brasero pequeño. La última indicación fue la más importante. Si escuchábamos voces al dejar la tortilla, teníamos que volver sin mirar atrás. Al llegar a la casa, yo debía romper la silla en el patio y quemarla antes de medianoche. Esa tarde regresamos al rancho. Dante se durmió un rato con Pinto echado junto al catre. Clara preparó la tortilla en silencio. Yo barrí el corredor hacia afuera como Rosario nos pidió. Después puse sal en la entrada y debajo de la ventana. Clara rodeó el catre con otra línea delgada. Dante seguía dormido, pero se movía inquieto entre las cobijas. Cuando la tarde empezó a apagarse, salimos hacia el cruce. Mi mujer llevaba la tortilla envuelta en una servilleta limpia. Yo llevaba el machete y el brasero con las hierbas ya encendidas. El camino estaba lleno de lodo y hojas pegadas a las piedras. Llegamos a la piedra grande donde la mujer se había perdido aquella tarde. Clara dejó la tortilla encima. No dijo nada, solo soltó la servilleta y se apartó. Empezamos a caminar de regreso. A los pocos pasos escuchamos la voz de Dante detrás de nosotros. Nos pedía que lo esperáramos. Sonaba igual que nuestro hijo cuando estaba enfermo. Clara se detuvo, le tomé la mano y seguí avanzando con ella. La voz volvió a llamarla. Esta vez dijo mamá con un llanto que hizo temblar a mi esposa. La sujeté con más fuerza. Seguimos caminando. La voz cambió. Primero pareció la de mi madre. Después volvió el tono cansado de la anciana. Nos reclamaba la tortilla recibida en la casa. Decía que Dante ya la había visto. También decía que él sí quería ir al bosque. Clara lloraba, pero no volteó, yo tampoco. Cuando llegamos al patio, Pinto ladraba desde el cuarto. Vimos hacia la casa. Dante seguía acostado con los ojos abiertos y la frente mojada de sudor. El niño no habló al principio, solo respiraba rápido. Después dijo que la señora se había parado en la puerta del cuarto, que ya no estaba de cuclillas, que lo miró enojada y se fue hacia el corredor. Entonces escuchamos la silla moverse afuera. Yo salí con el machete. La silla estaba frente a la puerta. La tomé y la arrastré hasta el centro del patio. La madera estaba mojada, aunque la lluvia ya había bajado. En el respaldo había tierra pegada, como si alguien la hubiera agarrado con las manos llenas de lodo. La golpeé con el machete hasta partirle una pata. Después rompí el respaldo. La madera era vieja, pero estaba dura. Mientras la partía, escuchamos un quejido cerca del lavadero. Fue un sonido bajo, como alguien respirando con coraje. Clara me dijo desde la puerta que no me acercara.
Junté los pedazos de la silla y les prendí fuego con ocote. La madera tardó en agarrar. Cuando por fin empezó a arder, el olor no fue de madera vieja. Olía a trapo húmedo y a pelo quemado. Pinto se quedó junto a Dante todo el tiempo. Clara rezaba en voz baja dentro del cuarto. Yo seguí junto al fuego hasta que la silla se volvió carbón. Esa noche la fiebre de Dante empezó a bajar. No se curó de golpe. Pasaron días antes de que volviera a comer bien, pero dejó de decir que la señora estaba junto a su catre. Durante varios días seguimos poniendo sal en la entrada. Clara quemaba romero por las tardes. Yo no volví a dejar una silla frente a la puerta cuando llovía. Doña Rosario volvió una semana después para ver a Dante. Lo encontró sentado en el patio con Pinto. Estaba flaco, pero ya tenía mejor cara. Nos dijo que la habíamos ahuyentado. También nos advirtió que no le diéramos comida a ningún desconocido bajo techo durante una tormenta. Desde entonces, si alguien llegaba con lluvia, le ayudábamos de otra forma. Pero ningún extraño volvió a sentarse en nuestro corredor. Pasaron los años y seguimos viviendo en el rancho. No nos fuimos, nos quedamos porque esa era nuestra casa y porque ahí estaba nuestra vida. Dante creció bien, aprendió a trabajar la tierra conmigo. Luego se casó y levantó su propia casa no muy lejos de la nuestra. Nunca volvió a ver a la anciana. Tampoco volvió a hablar de alguien agachado junto a su catre. Pero sé que recuerda. Yo también recuerdo. Recuerdo aquella tarde en que una desconocida pidió una tortilla, mientras algo viejo y malo se iba perdiendo entre los árboles.